Son las 8:40 en la ciudad de Buenos Aires después de escuchar al Salmón. Tenemos análisis político con 15 grados 6 la temperatura. Puede aumentar la temperatura en estos 10 minutos con el señor, nuestro analista político, el señor Juan Carlos Fernández Alonso y el señor Carlos Pereira. ¿Cómo están? Bien, gracias. Buenas noches. Bueno, Juan, empecemos por vos. ¿Cómo querés abrir? Mirá, si uno pudiera abrir algo, tendría que tratar de abrir mentes, porque realmente se dicen y se hacen tantos disparates en la política argentina que realmente es más que preocupante. El ejemplo más candente y más actual es lo que está pasando en Tucumán, donde se han dicho cosas más absurdas, imposible. Resulta que se habla de fraude. Es absolutamente imposible el fraude en Tucumán. Y en Tucumán particularmente. En general es más que difícil. ¿Por qué? ¿Cómo lo sostenés? Porque, digamos, el sistema argentino, los dobles controles y demás, hacen muy difícil la posibilidad de la fiscalización por parte de todas las fuerzas que participan, lo hacen así. Y en Tucumán, particularmente, se da una situación en esta elección. Dada la amplitud de las variantes que se han presentado, donde de repente en algún pueblo había un candidato a intendente y a su vez tenía dos listas de candidatos a concejales en ese mismo pueblo para ese mismo candidato. Es decir, tengo datos, no es antojadizo. Había aproximadamente 40 candidatos para cada cargo a llenar. Con lo cual, eso significa que hay, digamos, empezando por los propios candidatos, que son fiscales naturales, o sea, podían fiscalizar en cualquier lugar de la provincia, en cualquiera de los distritos de la provincia, sin ningún problema, los propios candidatos, pero además tenían fiscales. Entonces, en las mesas había entre 20 y 25 fiscales en cada mesa. Entonces, ¿cómo puede ser que se produzca un fraude? Porque ahí es necesario también aclarar un término. Fraude es la sustitución de un voto o la sustitución de un voto o el resultado eleccionario. La quema de urna que se produjo no es fraude, es otro delito. Claro, es un delito. Más allá, el fraude es un delito, pero más allá de que además es otro tipo de delito. Los que terminaron detenidos por la quema de urnas son de los que se quejan por el supuesto fraude. Sí. Entonces ya es kafkiano o propio de García Márquez. ¿No? En Bariloche perdió el kirchnerismo. ¿Cómo ves eso? ¿O cómo ven eso? No, ¿Hubo fraude? No, el tema es concreto y muy simple. Cuando se pierde, se pierde. Tampoco sale el kirchnerismo porque perdió en una ciudad a decir que hubo fraude. O sea, se pierde y se bancan los resultados que hay que bancarse. Lo que yo no tengo claro en Tucumán es que están acusando de un montón de irregularidades al Frente para la Victoria, pero todos los fiscales del resto de los partidos y todos los partidos que acusan no dan los números que ellos tienen. O sea, si sus fiscales tienen un número de votos que no coincide con el recuento que se hizo, entonces sí podemos decir hubo irregularidades, pero cuando la diferencia no se extiende más, entonces ya no hay discusión, ya están las cosas. O sea, no entiendo esto que está ocurriendo. Pero además hay una cuestión, que deja ver la transparencia con que se producen las cosas, que es que en este momento, mientras se desarrolla el escrutinio definitivo, está bien, con porcentajes que todavía permiten muchas variaciones, es decir, 30 y pico % de las mesas escrutadas, pero está saliendo, en ese 30 y pico % viene ganando la oposición.
Entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál es el fraude si está ganando la oposición, que son los que denuncian el fraude? Es una cosa demencial. Pero lo que pasa es que se instalan esos temas. Claro. También, que hoy yo estaba analizando... El miedo a votar. No, también se está analizando esto desde el punto de vista de la elección que viene, que es una elección presidencial. Y todos estos temas dan espacio a que nosotros no veamos ni discutamos lo que es la figura de Macri. O sea, en estos momentos en los medios se está saltando todo este escándalo que produjo el caso de Niembro, y a su vez todo lo que hizo Macri en su vida y cómo está gobernando la ciudad. O sea, yo fui parte de esta gestión de Macri y hemos visto un montón de irregularidades que desgraciadamente los medios los ocultan. Entonces se esconde la figura de Macri. ¿No es un poco también curioso que haya salido lo de Niembro justo en este momento? No es curioso. Puede ser curioso como una cosa, como una expectativa de la competencia electoral, pero también al gobierno de la nación, días previos a cada acto electoral, se le han tirado un montón de cosas que después fueron mentiras. O sea, en este caso no es una mentira, en este caso es un hecho concreto. Pero hay que esperar que accione la justicia. Es que no es que tiene que accionar la justicia, directamente el jefe de gobierno tiene que salir a aclarar qué es lo que está haciendo, porque es una irregularidad muy grande. Nosotros que hemos estado dentro de lo que es la administración del gobierno sabemos de lo que se trata el 556, cómo se otorgan un montón de obras en contratación directa, que no todo pasa por una cuestión de emergencias, como quiere decir Macri, porque hay cosas que no son de emergencia, pero que derivan un montón de dinero que el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires nunca se pregunta qué es lo que están haciendo con la plata. Y eso... Creo que es lógico que ahora muchos medios se ocupen de decir qué es el gobierno de Macri. Porque hay que tener en cuenta que Macri puede ser presidente. Y si un presidente en un estado como la ciudad de Buenos Aires no puede avanzar en cuanto a lo social, ¿qué nos queda para adelante? Además, hay respecto de lo que vos decías en cuanto a la oportunidad de la difusión de la noticia. Ahí lo que interesa no es el momento, lo que interesa es la veracidad o no de la noticia. Entonces, si es verdad, sea ahora o sea exactamente en el medio de dos elecciones, no tiene nada que ver, el asunto es la veracidad. Pero además hay otra cosa que es muy grave que está ocurriendo con el gobierno de la ciudad. A Ibarra lo destituyeron porque en un hecho murieron 180 personas. Realmente es una cosa, fue una cosa terrible. ¿Cuántos hechos lleva ya el gobierno de Macri? Sí, eso también habría que recopilar, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿El parámetro es la cantidad de muertos? ¿La cantidad de hechos no determina que hay una deficiencia del funcionamiento y de los controles y de la operatividad del gobierno? Esto que ha ocurrido en estos días en Soldati, ha habido denuncias, tiene dos ¿cómo se dice? Dos despachos judiciales, dos fallos judiciales que le ordenan reparar. No repararon y ahora hay un chico muerto. Claro, pero como es uno, entonces no importa. Porque los otros eran 180. De todas maneras, ahí, por ejemplo, los medios hegemónicos trataban de decir que era problema de los vecinos, que el gobierno de la ciudad mandaba partidas presupuestarias y que la organización administrativa de los vecinos lo echaban al abandono, digamos. Sí, pero no es así la cuestión. La cuestión de fondo es que el Estado, o sea, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, es la que se tiene que hacer cargo, porque no están constituidos los consorcios de esos edificios. Pero además, el gobierno, si destina fondos, primero tiene la responsabilidad de destinar los fondos que tiene que destinar. Y inmediatamente atrás tiene la responsabilidad de controlar cómo se usan esos fondos. Entonces, si esos fondos son desviados, son mal usados,
también es responsabilidad del gobierno de no controlar y no exigir que se lo haga en la forma que corresponde. Pero además, este tipo de barrios, como este de Soldati, como Piedrabuena, como esto, el mantenimiento material, es decir, el hecho concreto de ir y hacer la obra que hay que hacer, lo tiene que hacer el gobierno de la ciudad. No es cuestión de los vecinos ni del Espíritu Santo. Es el gobierno que lo tiene que hacer. Y hay otro punto que del que nadie habla nada, los medios opositores sí le cargan al gobierno, el tema de la economía. Nunca se habla de la economía de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires está endeudada 4 veces más de que cuando la agarró Macri. Esa deuda tiene vencimiento en este próximo año y son todos vencimientos con la banca extranjera. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? O sea, no hay una pauta económica, ¿qué es lo que va a realizar el gobierno de ahora en más? Si actualmente, con todo el presupuesto que tuvo, con todos los créditos que absorbió, no pudo sacar a flote el sistema hospitalario, ni tampoco las escuelas, ¿qué es lo que va a hacer el año que viene cuando tenga que hacerse cargo de pagar las deudas? Sí, hay un deudas que, perdóname, ellos que están anunciando devaluaciones y están anunciando los pagos a los fondos buitre, entonces esa deuda se va a multiplicar por tanto como ellos devalúen. No, aparte por una toma de deuda más grande. O sea, lo que quiere el gobierno es que va a pagar esa deuda con préstamos. O sea, vuelve a tomar deuda del extranjero para pagar lo que ya debe. O sea, que esa deuda se multiplica. Y es la política del neoliberalismo, es la que nos llevó a nosotros en el país al 2001. Claro. Y además... Pero Macri priorizó, digamos, la infraestructura en la ciudad más que, digamos, lo que sería la salud o la educación. Pero además hay una cosa. Se pinta demasiado para pretender que va a ser más bonita, y no es así. Hay una cosa, es decir, lo que decía Carlos recién en cuanto al estado de deuda en relación como cuando lo tomó. La deuda con la que el gobierno tomó, con que Macri tomó el gobierno de la ciudad, era pequeña. Y además había un fondo anticíclico que había dejado Ibarra, que eso en parte ya lo hizo Telerman. Desaparecer Telerman y después lo diluyó completamente Macri. Esos fondos desaparecieron totalmente. Pero de manera que había una cuestión positiva, fondos positivos, y ahora solo hay deuda. Uh-huh. Es decir, tenemos un candidato a presidente con grandes posibilidades de serlo, que, digamos, aparece en este tipo de cuestiones. Esa es una apreciación que yo no comparto. Eso que tenga grandes posibilidades de serlo, estoy seguro que no. Yo creo que hay muchas posibilidades de que el Frente para la Victoria obtenga la victoria en primera vuelta. Y en segunda vuelta ni hablar. Bueno, veremos qué pasa. Pero hay otra cosa que quedó en el tintero y que me gustaría recordarles. Siempre se le acusa al gobierno con que elige en la parte judicial los miembros que le van a favorecer. Macri en la ciudad de Buenos Aires desmanteló totalmente la justicia, la maneja él y decide quién se va a hacer cargo de los problemas de los judiciales que tiene la ciudad de Buenos Aires. De eso tampoco nadie dice nada. Entonces, por lo tanto, cada acción que se hace contra el gobierno de la ciudad va a foja cero. Y lo acaba de confirmar el auditor general de la ciudad. Epstein. Esa. Bueno, sigamos con buena música después del análisis con Héroes del Silencio.